Cuando Carmen Delgado le tapó la boca a Rodrigo Villanueva, el bebé de 6 meses que él sostenía en brazos dejó de llorar. Rodrigo tenía 38 años, una fortuna de 90 millones de euros heredada de bodegas centenarias y una novia que en ese momento estaba hablando por teléfono en la habitación de al lado, sin saber que el altavoz había quedado encendido. Carmen tenía 29 años, un uniforme azul de empleada doméstica y un secreto que cambiaría para siempre la vida de aquel hombre y de aquel niño. La voz de Sofía Mendoza, la novia de Rodrigo, resonaba clara a través del teléfono olvidado sobre la mesa del salón. Estaba confesando algo a su mejor amiga, algo que Rodrigo nunca debería haber escuchado. Carmen lo sabía. Había oído todo mientras limpiaba los cristales, y cuando vio a Rodrigo acercarse al salón con el bebé en brazos, hizo lo único que podía hacer. Lo detuvo, le tapó la boca con la mano, y con los ojos le señaló el teléfono. Lo que Rodrigo escuchó en los siguientes 3 minutos destruyó todo aquello en lo que había creído durante los últimos 2 años, y reveló una verdad sobre el niño que sostenía entre sus brazos que lo haría caer de rodillas. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La finca Villanueva se alzaba en el corazón de La Rioja, rodeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era una casona del siglo XVIII, con muros de piedra dorada por el sol y tejados de barro cocido que brillaban como cobre bajo la luz del atardecer. Las bodegas subterráneas guardaban barricas de roble francés, donde envejecían algunos de los mejores vinos de España, y el aroma a uva madura impregnaba el aire durante los meses de vendimia. Rodrigo Villanueva había heredado aquella finca de su abuelo, junto con un imperio vinícola que valía más de 90 millones de euros. Era el tipo de hombre que aparecía en las revistas de economía y en las páginas de sociedad, con sus ojos oscuros como el vino tinto, su sonrisa segura y ese porte que delataba generaciones de linaje y privilegio. Sin embargo, a pesar de toda aquella riqueza, Rodrigo siempre parecía buscar algo que el dinero no podía comprar. Pero Rodrigo no era como otros ricos que Carmen había conocido en sus 10 años, trabajando como empleada doméstica en casas de familias adineradas. No la trataba como si fuera un mueble. No la ignoraba como si fuera invisible. Cada mañana le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si el trabajo no era demasiado pesado. Era amable, casi tímido para ser un hombre de su posición, y Carmen había aprendido a respetarlo profundamente. Carmen Delgado había llegado a la finca Villanueva 2 años antes, cuando la antigua ama de llaves se había jubilado después de 4 décadas de servicio. Venía de un pequeño pueblo de Extremadura, llamado Villanueva de la Serena, donde el calor del verano rajaba la tierra, y la pobreza era una compañera tan fiel como la sombra. Su padre había sido jornalero en los campos de olivos hasta que la espalda le dijo basta y tuvo que colgar el sombrero de paja para siempre. Desde entonces, sus ojos ya no brillaban igual, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de él. Su madre había trabajado limpiando casas ajenas hasta que la artritis le robó la fuerza de las manos y la dignidad de ganarse el pan. Carmen recordaba las noches en que su madre lloraba en silencio en la cocina, rezando frente a la estampa de la Virgen de Guadalupe, mientras pedía un milagro que nunca llegaba. Carmen se había marchado del pueblo a los 20 años con una maleta de cartón y el sueño de enviar suficiente dinero a casa para que sus padres pudieran vivir con dignidad. 10 años después, aquel sueño se había convertido en una rutina. 1.400 euros al mes, de los cuales 500 iban directos a la cuenta de sus padres en Extremadura. No era la vida que había imaginado, pero era una vida honrada, y para Carmen la honradez valía más que cualquier fortuna. Sofía Mendoza había entrado en la vida de Rodrigo 2 años antes, durante una gala benéfica en el Museo del Prado de Madrid. Era el tipo de mujer que hacía girar cabezas cuando entraba en una habitación. Rubia, alta, con rasgos que parecían esculpidos por un artista del Renacimiento y un cuerpo que las campañas publicitarias de moda habían hecho famoso en toda Europa. Tenía 31 años, una carrera como modelo en declive y una ambición que ardía más fuerte que cualquier pasión romántica. Carmen la había observado desde el primer día en que pisó la finca Villanueva. Había algo en sus ojos que no encajaba.
algo calculador detrás de cada sonrisa, cada caricia, cada palabra dulce que dedicaba a Rodrigo. Pero Carmen era solo una criada. No era su lugar hacer comentarios ni expresar opiniones. Su trabajo era limpiar, cocinar, planchar y permanecer invisible. El bebé había llegado 6 meses antes. Se llamaba Martín, y Sofía había anunciado el embarazo con un timing perfecto, exactamente una semana después de que los rumores sobre su relación con Rodrigo comenzaran a circular en las revistas del corazón. La boda se había aplazado varias veces por razones que Sofía llamaba profesionales, pero que a Carmen le parecían excusas cada vez más frágiles. Rodrigo adoraba a aquel niño con una intensidad que conmovía a cualquiera que los viera juntos. Se despertaba en mitad de la noche para mecerlo cuando lloraba. Le cantaba las nanas que su madre le había cantado a él 30 años antes en aquella misma casa. Pasaba horas mirándolo dormir, con una expresión de asombro puro en el rostro, como si no pudiera creer que aquella pequeña criatura fuera realmente suya. Era el padre que cualquier niño querría tener. Carmen se ocupaba de Martín casi tanto como Rodrigo. Lo hacía con un amor que la sorprendía a ella misma, porque aquel bebé con sus ojos oscuros y su sonrisa sin dientes había encontrado un lugar en su corazón que ella no sabía que existía. Aquella mañana de octubre había comenzado como todas las demás. El cielo estaba azul sobre La Rioja, con ese azul intenso que solo se ve en las tierras de Castilla. Sofía había salido temprano, diciendo que tenía una sesión de fotos en Barcelona. Rodrigo se había quedado en casa para trabajar y le había pedido a Carmen que cuidara de Martín. Fue hacia las 11 cuando todo cambió. El teléfono de Sofía comenzó a sonar sobre la mesa del salón. Lo había olvidado aquella mañana en las prisas por marcharse, y cuando el contestador se activó, la voz de su mejor amiga comenzó a hablar sin saber que el altavoz había quedado encendido. Carmen estaba limpiando los cristales del salón cuando escuchó las primeras palabras. Se quedó paralizada, el trapo en la mano, incapaz de moverse mientras aquella voz revelaba secretos que destruirían a un hombre bueno. Carmen cruzó la habitación con una velocidad que no sabía que poseía. Rodrigo estaba a punto de entrar en el salón, con el bebé gorjeando feliz entre sus brazos, cuando ella se interpuso en su camino. Sin pensar, sin dudar, le tapó la boca con la mano para impedirle hablar. Con la otra le señaló el teléfono sobre la mesa, del que seguía saliendo aquella voz inconsciente. Rodrigo la miró con los ojos muy abiertos, confundido, quizás asustado por aquel gesto tan inesperado de su criada silenciosa y reservada. Pero algo en su mirada, en su expresión, lo detuvo. No se movió, no habló, escuchó. La voz de Patricia, la mejor amiga de Sofía, a quien Carmen había visto varias veces en la finca, hablaba sin filtros, convencida de que nadie podía oírla salvo el contestador. Decía que era increíble que Rodrigo todavía no se hubiera enterado de nada, que Sofía era un genio por mantener aquella farsa durante tanto tiempo, que el plan estaba funcionando a la perfección. En unos meses estarían casados, y luego solo había que esperar un par de años, divorciarse con las acusaciones adecuadas y llevarse la mitad del patrimonio. Pero lo más devastador, lo que hizo que las piernas de Rodrigo temblaran, fue lo que Patricia dijo después. Estaba hablando del bebé. Decía que el verdadero padre era Álvaro, el exnovio de Sofía, con quien ella seguía viéndose en secreto durante sus viajes de trabajo. Se reía del hecho de que Rodrigo adorara a aquel niño, que ni siquiera era suyo, de que le dedicara todo aquel tiempo y todo aquel amor a un hijo que llevaba el ADN de otro hombre. Rodrigo permaneció inmóvil durante lo que parecieron minutos enteros. Su rostro perdió todo el color. Sus brazos estrecharon a Martín con una fuerza que hizo que el bebé gimoteara. Sus ojos se llenaron de algo que Carmen nunca había visto antes, en aquellos ojos siempre amables. Dolor. Dolor puro, devastador, del tipo que parte a un hombre en dos. La voz de Patricia continuó añadiendo detalles. Cómo Sofía había planeado el embarazo a propósito para asegurarse a Rodrigo. Cómo había hecho la prueba de paternidad en secreto, descubriendo que el niño era de Álvaro, y había decidido no decir nada. Cómo los dos amantes se reían de Rodrigo, de su confianza ingenua, de su necesidad desesperada de tener una familia.
Cuando el contestador finalmente se apagó, el silencio que cayó sobre la finca fue ensordecedor. Rodrigo se dejó caer en el sofá, con el bebé todavía apretado contra su pecho. Las lágrimas habían comenzado a resbalar por su rostro sin que él pareciera darse cuenta. Miraba a Martín con una expresión que partía el corazón, una mezcla de amor y devastación que Carmen nunca olvidaría. Carmen permaneció de pie frente a él, sin saber qué hacer, qué decir, si debía marcharse o quedarse. No era su lugar consolar a su empleador, pero algo la mantenía allí, anclada a aquel suelo, incapaz de abandonar a aquel hombre en el momento más oscuro de su vida. Fue Rodrigo quien habló primero. Le preguntó si ella sabía algo, si había sospechado alguna vez. Carmen negó con la cabeza. Le dijo que no sabía nada, que lo había escuchado todo en aquel momento, que lo sentía más de lo que las palabras podían expresar. Entonces Rodrigo miró a Martín, que se había dormido entre sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, y dijo algo que Carmen no esperaba. Dijo que no importaba, que aquel niño era su hijo, independientemente del ADN, que lo había amado desde el primer momento en que lo sostuvo en brazos, y que ninguna confesión telefónica cambiaría aquel sentimiento. Pero había algo en su tono que delataba una fractura profunda, una grieta que se había abierto en su corazón y que tardaría mucho en sanar, si es que sanaba alguna vez. Carmen le preguntó qué iba a hacer. Rodrigo no respondió enseguida. Se quedó en silencio mirando al bebé que dormía. Luego dijo que necesitaba pensar, que lo único que sabía era que no perdería a aquel niño por nada del mundo. Fue en aquel momento cuando Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Le dijo a Rodrigo que ella lo ayudaría, que cualquier cosa que decidiera hacer, ella estaría de su lado. No porque fuera su empleador, no por el dinero, sino porque era un hombre bueno que no merecía lo que le habían hecho. En las semanas siguientes, la vida en la finca Villanueva continuó aparentemente como siempre. Sofía volvía de sus viajes de trabajo con la sonrisa en los labios y regalos para Rodrigo y Martín. Besaba a su novio en la mejilla, tomaba al bebé en brazos unos minutos, y luego lo devolvía diciendo que estaba agotada. Rodrigo interpretaba su papel con una maestría que sorprendió a Carmen. Sonreía, respondía, hacía el amor con aquella mujer como si nada hubiera cambiado, pero ella veía la diferencia. Veía cómo sus ojos se apagaban cuando Sofía daba la espalda. Veía cómo sus manos temblaban ligeramente cuando tenía que tocarla. Veía el dolor que se escondía detrás de cada gesto, cada palabra. Mientras tanto, Rodrigo había puesto en marcha una maquinaria investigadora que operaba en las sombras. Había contratado a un detective privado, uno de los mejores de Madrid, un ex policía con reputación de encontrar cualquier cosa sobre cualquier persona. También había contactado con sus abogados para entender cuáles eran sus opciones legales respecto a Martín. Carmen se había convertido en sus ojos y sus oídos dentro de la finca. No espiaba, no rebuscaba entre las cosas de Sofía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pero observaba. Notaba los horarios en que llegaban las llamadas sospechosas. Notaba cuándo Sofía se encerraba en el baño para enviar mensajes en secreto. Notaba las pequeñas mentiras, las incongruencias en sus historias, los detalles que no encajaban. Fue Carmen quien descubrió el segundo teléfono. Lo encontró por casualidad mientras ordenaba el vestidor de Sofía, escondido en el bolsillo de un bolso viejo. No lo tocó, no lo cogió, pero le dijo a Rodrigo dónde estaba. Aquella noche, mientras Sofía dormía con sus pastillas para dormir, Rodrigo lo recuperó y se lo llevó al detective. El contenido de aquel teléfono confirmó todo lo que habían escuchado en la grabación y añadió detalles que Rodrigo nunca habría querido conocer. Había mensajes con Álvaro que se remontaban a más de 2 años atrás. Fotos comprometedoras, planes detallados sobre cómo sacarle a Rodrigo el máximo dinero posible. Pero el descubrimiento más impactante tenía que ver con Martín. Sofía y Álvaro discutían sobre el niño como si fuera mercancía. Álvaro quería más dinero para mantenerse callado. Sofía le prometía que una vez conseguido el divorcio, lo repartirían todo, que podrían estar juntos sin esconderse. Rodrigo leyó aquellos mensajes en su despacho.
solo en mitad de la noche. Carmen lo encontró a la mañana siguiente, sentado en la misma silla, con los ojos rojos e hinchados. No había dormido, no había llorado, solo había absorbido el dolor, dejándolo depositarse en lo más profundo de su ser. Los abogados le dieron noticias contradictorias. El hecho de que Martín no fuera biológicamente suyo complicaba enormemente la situación, pero las pruebas del engaño eran aplastantes. El fraude, la premeditación, la intención de apropiarse del patrimonio mediante el engaño, estaban documentados. Una noche, mientras mecía a Martín, Rodrigo le preguntó a Carmen por su familia, por sus padres en Extremadura. Quería saber quién era la mujer que lo estaba ayudando sin pedir nada a cambio. Carmen le contó todo. Le habló de su padre y de la espalda rota, de su madre y de las manos que ya no obedecían. Le habló de los 500 euros que enviaba a casa cada mes, del sueño de volver algún día. Le habló de la soledad de las noches lejos del pueblo que la vio nacer. Rodrigo la escuchó en silencio, con Martín dormido entre sus brazos, y cuando ella terminó, dijo algo que lo cambió todo. Dijo que nunca había conocido a nadie como ella. Nadie con aquel tipo de fuerza silenciosa, aquella dignidad inquebrantable, aquella capacidad de ver más allá de las apariencias. El invierno había llegado a La Rioja con una crudeza inesperada. La escarcha cubría los viñedos desnudos, transformando el paisaje en un cuadro en blanco y negro que contrastaba cruelmente con el drama que se desarrollaba entre aquellos muros. Rodrigo había decidido que era el momento de actuar. Había reunido todas las pruebas, había consultado con sus abogados, había preparado cada detalle. Aquella noche enfrentaría a Sofía y le diría que lo sabía todo, no por rabia, no por venganza, sino porque no podía seguir viviendo en la mentira. Sofía había vuelto de Barcelona aquella tarde, radiante y llena de energía como siempre después de sus viajes. Había traído un vestido nuevo, historias de sesiones de fotos con diseñadores famosos. Rodrigo la había escuchado con la sonrisa en los labios y el hielo en el corazón. Carmen se había ofrecido a quedarse aquella noche, con la excusa de terminar algunas tareas de limpieza. En realidad, quería estar presente por si las cosas se torcían. La confrontación tuvo lugar después de la cena, en el gran salón con la chimenea encendida que crepitaba lanzando sombras danzantes sobre las paredes. Martín dormía en su cuna en el piso de arriba. Rodrigo esperó a que Sofía se sentara con su copa de Rioja, relajada y sonriente. Antes de hablar, le dijo que lo sabía todo, del teléfono secreto, de los mensajes con Álvaro, del plan para casarse y luego divorciarse, y de Martín. El cambio en el rostro de Sofía fue instantáneo y aterrador. La sonrisa desapareció, sustituida por algo duro y frío que Rodrigo nunca había visto antes. Durante un momento, permaneció en silencio, calculando, evaluando sus opciones. Luego se rió. Una risa breve y amarga. Lo admitió todo. No intentó negar, no intentó justificarse. Le dijo a Rodrigo que había sido demasiado fácil, que él estaba tan desesperadamente necesitado de amor, que había creído cualquier cosa que ella le dijera, que era patético en su ingenuidad, en su confianza ciega. Rodrigo le dijo que quería el divorcio, que lucharía por la custodia de Martín con todos los medios a su alcance. Fue entonces cuando Sofía jugó su carta ganadora, se rió de nuevo y dijo que no podía tener la custodia de un niño que no era suyo, que Álvaro estaba dispuesto a reclamar la paternidad, a llevarse al niño, a sacarlo de su vida para siempre. Fue Carmen quien intervino. Entró en el salón y se dirigió a Sofía con voz temblorosa de rabia contenida. Le dijo que era una persona despreciable, que había tomado a un hombre bueno y lo había destrozado por avaricia, que había utilizado a un niño inocente como ficha en un juego cruel. Sofía la miró como se mira a un insecto molesto. Le dijo que solo era una criada, que debía volver a fregar los suelos. Pero Rodrigo intervino. Dijo que Carmen tenía más derecho que ella a estar en aquella habitación, que si alguien tenía que irse de aquella casa, era Sofía, no Carmen. Sofía se marchó aquella noche, dando un portazo y prometiendo venganza. Rodrigo se quedó en el salón vacío, con el fuego muriendo en la chimenea y el viento de La Rioja aullando fuera. Fue Carmen quien se sentó a su lado. No dijo nada. Simplemente le tomó la mano y se la sostuvo, ofreciéndole lo único que tenía,
su presencia. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Rodrigo. Sofía había cumplido sus promesas de venganza, desatando una guerra legal que parecía no tener fin. Álvaro había solicitado oficialmente la paternidad de Martín. Las pruebas de ADN habían confirmado lo que Rodrigo ya sabía, y Álvaro había utilizado aquellos resultados para reclamar sus derechos. Sus abogados sostenían que el reconocimiento del niño por parte de Rodrigo era nulo. Los abogados de Rodrigo contraargumentaban con las pruebas del engaño. Los mensajes, las grabaciones, los testimonios del detective demostraban que Rodrigo había sido deliberadamente engañado, que el fraude era evidente y estaba documentado. Pero la ley española en materia de paternidad era compleja. Por un lado estaba el principio del interés superior del menor, por otro, el derecho del padre biológico, y en medio, un niño que no tenía voz ni voto en su propio destino. Rodrigo pasaba los días entre reuniones con abogados y audiencias en el juzgado. Su única prioridad era Martín. Cada momento libre lo pasaba con él, como si estuviera intentando grabar en la memoria cada sonrisa, cada gesto. Carmen se había convertido en mucho más que una criada. Era su confidente, su aliada, la persona que lo mantenía anclado a la realidad. Se había mudado a la casa de invitados de la finca para poder estar más presente, para poder ayudar con Martín. Fue durante una de las audiencias más difíciles cuando Carmen tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pidió testificar, no como empleada doméstica, sino como la persona que había descubierto el engaño, que había presenciado la relación entre Rodrigo y Martín, que podía hablar de lo que significaba realmente ser padre más allá de la sangre. Cuando se levantó para declarar, Carmen estaba aterrorizada. Nunca había hablado en público, nunca se había enfrentado a abogados, pero pensó en Martín, pensó en su sonrisa cuando veía a Rodrigo, y encontró la fuerza para hablar. Lo contó todo, el día del descubrimiento, cuando le tapó la boca a Rodrigo para impedirle entrar en el salón. Las semanas siguientes, cuando lo vio luchar contra el dolor sin dejar nunca de amar a aquel niño. Las noches en que lo oía cantar nanas a Martín, con la voz rota por las lágrimas pero llena de ternura. La forma en que aquel bebé se iluminaba en presencia de Rodrigo. Habló también de Sofía, de la forma en que trataba a Martín como un accesorio, de su desinterés total por el bienestar del niño, y habló de lo que significaba ser padre, no el que comparte el ADN con un hijo, sino el que se despierta en mitad de la noche para mecerlo, el que renuncia a todo por su bien, el que lo ama no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala era total. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos, y Sofía, por primera vez, tenía una sombra de miedo en el rostro. La sentencia llegó en un día de primavera, cuando los viñedos de la finca comenzaban a despertar del letargo invernal y el aire olía a tierra húmeda y a promesas. El juez había fallado a favor de Rodrigo. La custodia principal de Martín permanecería con él, en virtud del vínculo afectivo demostrado y del reconocimiento hecho de buena fe. Álvaro tendría derechos de visita limitados, pero no la custodia completa que había solicitado. La sentencia citaba expresamente el testimonio de Carmen. Hablaba del vínculo entre Rodrigo y Martín, del hecho de que el interés superior del menor no podía determinarse únicamente por la biología, sino que debía tener en cuenta quién amaba a aquel niño y quién era amado por él. Aquella tarde, después de acostar a Martín, Rodrigo encontró a Carmen en el jardín. Estaba contemplando la puesta de sol sobre los viñedos, envuelta en un chal que él le había regalado meses atrás. Le dijo que nunca lo habría conseguido sin ella, que en aquellos meses oscuros había sido su ancla, su luz, la única persona que lo había hecho sentirse menos solo. Carmen sonrió, aquella sonrisa tímida que él había aprendido a amar. Le dijo que no quería agradecimientos, que lo había hecho porque era lo correcto, porque él y Martín merecían estar juntos. Pero Rodrigo no había terminado. Le tomó la mano y le dijo que no quería que siguiera siendo su criada. Quería algo más de ella, algo diferente. Carmen lo miró con los ojos llenos de algo que parecía miedo. Le dijo que no podía, que eran demasiado diferentes, que venían de mundos demasiado distintos, que ella solo era una chica extremeña que fregaba suelos, y él era Rodrigo Villanueva, heredero de un imperio.
Rodrigo le apretó la mano con más fuerza. Le dijo que no le importaba lo que la gente pudiera decir. No le importaban los mundos diferentes, ni los orígenes distintos. Solo le importaba ella, la mujer que había visto más allá de las apariencias, la mujer que lo había arriesgado todo por decir la verdad en un juzgado, la mujer que amaba a Martín como si fuera suyo. Carmen sintió las lágrimas resbalar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de esperanza. Miró a aquel hombre que había sufrido tanto, que había luchado tan duramente, y vio algo que no había visto antes. Vio un futuro. Un año después, Carmen Delgado se convirtió en Carmen Villanueva, no en una ceremonia ostentosa con cientos de invitados, sino en una pequeña ermita entre los viñedos, con solo sus seres queridos presentes y el aroma de las flores silvestres de La Rioja entrando por las ventanas. Los padres de Carmen habían venido desde Extremadura, su padre con el traje bueno que no se ponía desde hacía años y los ojos brillantes de emoción, su madre con lágrimas cayendo libres por el rostro marcado por el tiempo. Cuando vio a su hija vestida de blanco, la mujer que había criado entre 1000 sacrificios, le tomó las manos y le dijo que era la novia más hermosa que había visto en su vida. Martín, que ya tenía casi 2 años, llevó los anillos sobre un cojín de terciopelo, tambaleándose sobre sus piernecitas inseguras, mientras toda la ermita contenía el aliento y sonreía. Sofía había abandonado España, trasladándose a Londres con el dinero que había conseguido en el acuerdo de separación. Álvaro ejercía sus derechos de visita de vez en cuando, pero era evidente que nunca había querido realmente ser padre. Eran sombras del pasado que se iban disolviendo poco a poco. Y en aquella finca entre viñedos, donde una confesión telefónica había destruido una mentira y construido una verdad, una nueva familia estaba naciendo. No construida sobre la sangre ni el patrimonio, sino sobre algo mucho más raro y valioso. Construida sobre el amor verdadero, ese que no se compra ni se vende, ese que nace en los momentos más oscuros y crece a pesar de todo. En el salón de la finca, junto a las fotos de la boda, Rodrigo había hecho enmarcar los viejos guantes amarillos de Carmen, los que llevaba el día en que todo cambió, su forma de recordar de dónde habían partido y cuán lejos habían llegado, su forma de honrar a la mujer que le había salvado la vida, tapándole la boca. Cada noche, después de acostar a Martín y contarle un cuento, Rodrigo y Carmen se sentaban en la terraza a contemplar las estrellas sobre La Rioja. El cielo de Castilla siempre estaba lleno de luces, como si alguien hubiera esparcido diamantes sobre terciopelo negro. No hablaban mucho, no hacía falta. Las palabras se habían vuelto innecesarias entre ellos, sustituidas por miradas que lo decían todo y silencios que contenían universos enteros. Sabían lo que tenían, sabían lo raro que era y sabían que eran increíblemente afortunados. Y en aquella finca entre viñedos, donde el vino envejecía en barricas centenarias y el amor había encontrado el camino más inesperado, la vida continuaba, no perfecta, nunca perfecta, pero verdadera, auténticamente, maravillosamente verdadera. Si esta historia te ha recordado que el valor de una persona no se mide por el trabajo que hace o la ropa que viste, y que a veces la verdad llega a través de las manos más inesperadas, deja una señal de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quien cuenta historias que celebran la dignidad humana y el coraje de quienes no se rinden ante las injusticias, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de la función Super Gracias aquí abajo. Gracias por haberte quedado hasta el final.